Nazaret, año 15 después de Cristo. La mujer que va a salir por esa puerta en un momento tiene unos 30 años. Y la única imagen que casi todo el mundo tiene de ella es una estatua o un cuadro. Yo vengo a enseñarte a la persona, no a la figura. Ella es María de Nazaret, y todos la conocemos por ser la madre de Jesús. Pero casi nadie sabe cómo era su día a día. Esto es todo Nazaret. Casas de piedra, olivos, higueras y ya está. La ciudad grande de la región, Séforis, queda a solo 6 kilómetros de aquí, y hay bastantes probabilidades de que ella nunca llegara a pisarla en toda su vida. Sobre quién era realmente sabemos muy poco, y lo poco que sabemos viene de textos escritos 80 o 90 años después de que ella viviera. Eso no significa que sean falsos, pero sí que hay que leerlos sabiendo qué es teología y qué es memoria histórica. Se ha despertado antes que yo, antes que el sol. Esto no es un día especial para ella. Esto pasa todas las mañanas de su vida. Va a estar moliendo entre 2 y 3 horas todos los días durante años. Los esqueletos de mujeres galileas de esta época muestran deformaciones reales en rodillas y hombros por este mismo gesto, repetido miles de veces. El cuerpo que la tradición después va a venerar como sagrado, ahora mismo solo está cargando con el dolor físico de un trabajo agotador y completamente normal. Así, con todo el peso, no solo con los brazos. 2 minutos intentándolo y ya me duelen los brazos. Ella lleva haciendo este mismo gesto probablemente desde que era niña. Está haciendo el pan, es un proceso largo, como ya ves. Está listo en unos 3 minutos. Un pan denso, oscuro, con los bordes un poco quemados. Nada que ver con lo que nos imaginamos cuando leemos «Yo soy el pan de vida» en el Evangelio de Juan. Este pan no es para ella sola. En algún taller de esta misma aldea, José, ya mayor, sigue trabajando la madera junto a Jesús, que ahora mismo tiene unos 20 años y lleva ya un tiempo aprendiendo el oficio de su padre. Ninguno de los dos está aquí en este patio ahora mismo, pero van a volver a esta casa a comer el pan que ella está haciendo. Jesús creció viendo este mismo gesto, en una cocina como esta, probablemente muchísimas veces. Las parábolas que después contaría sobre el pan, la levadura, el grano, es razonable pensar que las aprendió literalmente aquí, no en ningún templo. Toda la vida social de esta aldea pasa por una calle de 1,5 metros de ancho. 400 personas, todo el mundo se conoce, todo el mundo se cruza aquí todos los días. Camina con la cabeza cubierta. No es solo costumbre religiosa, es protección del sol y de las miradas. Una mujer casada en esta época no hablaba con hombres desconocidos en público. Era una norma social muy estricta. Por eso en el Evangelio de Juan es tan llamativo que los discípulos se sorprendan al ver a Jesús hablando con la samaritana en el pozo. El texto lo señala como algo fuera de lo normal. El mercado entero son 3 o 4 puestos, y aún así aquí no hay precios fijos, todo se negocia. La economía de esta casa, como la de casi todas en Nazaret, pasa por las manos de las mujeres. Ellas deciden qué se compra, a quién y cuándo. La casa es un solo cuarto, techo bajo, piso de tierra pisonada. Aquí dormía, aquí cosía, aquí recibía visitas. Todo el espacio de su vida privada cabría en menos que una plaza de aparcamiento. Hilo a hilo, en silencio. Los textos no guardaron nada de lo que pensaba mientras hacía esto, durante años. Solo guardaron sus actos. Hay una parte de esta historia que casi nunca se cuenta con el peso real que tuvo. Cuando ella quedó embarazada, estando solo prometida con José, en una aldea de 400 personas donde todo el mundo se conocía, eso no era un detalle menor. La ley de la época, en Deuteronomio, contemplaba el apedreamiento para ese caso. José decidió no denunciarla en público. El Evangelio de Mateo lo describe simplemente como un hombre justo, pero en el contexto de una aldea tan pequeña, esa decisión fue, sin exagerar, un acto de protección enorme. Y poco después, según el Evangelio de Lucas, ella viajó sola, embarazada, 150 kilómetros hasta Judea,
en una región bajo ocupación romana. Eso también es parte de quién fue esta mujer. Esta fuente sigue existiendo hoy. Algunas tradiciones antiguas dicen que fue aquí y no en su casa, donde ella recibió la noticia que le cambiaría la vida. No hay forma de saberlo con certeza, pero sí sabemos que este era el punto de encuentro de las mujeres de la aldea, el lugar donde se hablaba, se compartía, se sostenía la vida en comunidad. He pasado el día intentando ver a la persona detrás de la figura, y lo que he encontrado es alguien extraordinariamente común. Se levantaba temprano, molía grano, hacía pan, iba al mercado, hilaba, cuidaba la casa, y en medio de toda esa rutina cargó con algo que ninguna otra mujer de esta aldea tuvo que cargar jamás. Sobre lo que pasó después, su presencia en la crucifixión de su hijo, dónde vivió y cómo murió, los evangelios guardan casi total silencio, y distintas tradiciones cristianas responden esas preguntas de formas distintas. No me corresponde a mí resolver ese debate. Lo que sí puedo decir es que la conocí. Por un día, en el lugar exacto donde vivió, un patio de aldea, un horno de barro, una piedra de moler. Esto también pasó aquí, en un sitio tan pequeño y tan normal como este, y quizás por eso pesa tanto. Ahora me toca volver al presente, al 2026. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Ponme en los comentarios dónde te gustaría que fuera para mi próximo viaje. ¡Los leo! Gracias.